¿Qué tal, amables amigos? Estamos nuevamente compartiendo juntos en esta serie Caminando con Jesús las doctrinas y las gloriosas verdades de la palabra de Dios que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en lo que el Espíritu Santo nos reveló como verdad. En esta ocasión quiero que estudiemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero estudiemos la divinidad de Él. Tristemente hay muchas personas que están muy confundidas y usan algunos pasajes de las Escrituras donde el Señor Jesús, lógicamente, en su humanidad, anonadado, humillado, Él decía: mi Padre mayor es que yo, todas las cosas que a mi Padre agrada hago yo siempre. Y entonces piensan de esa manera. Pero mis amigos, hoy vamos a estudiar juntos la divinidad del Señor Jesús. Recordando siempre el texto lema de San Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo comienza el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, a revelar el Evangelio que él va a escribir, pero comenzando con la persona de Jesús? Dice allí desde el verso 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Noten, en el principio era el Verbo, la acción divina, y el Verbo era con Dios, estaba con el Padre, y el Verbo era Dios. Identifica a Jesús como Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Noten, este texto me está diciendo que todo lo creado de la divinidad, todo lo que hicieron, lo hicieron con Jesús. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que si Jesús hubiera sido la primera criatura creada, como algunos enseñan, ya hay algo que ha sido creado sin Él, Él mismo. Pero acá dice que no. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Le preguntamos también a las Escrituras en la carta a los cristianos colosenses. Allí nos encontramos con el capítulo 1, desde el verso 15 al 17. Dice, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Saben que esta palabra, cuando aparece acá, ahí está, dicen algunos, dice que el primogénito. ¿Acaso el primogénito no es el primero? Bueno, la palabra primogénito tiene dos connotaciones. Significa el primero y significa el principal. Por ejemplo, David es llamado primogénito de Isaí y sin embargo era el octavo hijo. O sea, Jesús es el principal, es el unigénito, es el único en su género, porque es Dios y se hizo hombre. Pero ¿qué más sigue diciendo el texto? Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué tremendo! Acá la palabra de Dios es bien clara. El Espíritu de Dios, al inspirar a los profetas, a los apóstoles, le está dando una verdad absoluta. Jesús es la verdad, el Padre es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, su palabra es verdad, su ley es la verdad. Son las 5 verdades absolutas que aparecen en la palabra de Dios. Y acá me dice que en Él, en Jesús, todas las cosas subsisten. Todas las cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra. Si nosotros vamos al libro del profeta Isaías, nos encontramos allí, por ejemplo, con el capítulo 48 del profeta Isaías, el versículo 12 al 13, dice así: Óyeme, Jacob y tu Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Cuando yo pregunto, ¿quién dice esto? Dios dice, muy bien. Versículo 13, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Si Jesús es el creador, Jesús es el que está hablando acá. El verso 16 dice, acercaos a mí, oí esto, desde el principio
no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El Padre y el Espíritu Santo lo envían a Cristo en la gran misión redentora. Y Jesús, por supuesto, viene porque en el conjunto del triunio Dios, cuando estudiamos, cada uno tiene sus roles. Y Jesús dijo, yo seré el Salvador, yo vendré, yo me identificaré con la raza humana, yo naceré como hombre para ser el Salvador de ellos, y la divinidad estuvo de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Esa es la armonía perfecta que existe en el marco de la divinidad. En el capítulo 44, el versículo 6, allí también, en el mismo Isaías, leemos nosotros la siguiente declaración. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Redentor? ¿Quién es el que nos redimió? ¿Quién es el que dio su vida por nosotros? Jesús. Acá está hablando de dos Jehová. Tremendo, porque Jesús tiene el mismo nombre que el Padre, y eso en otro tema lo podemos ver con absoluta tranquilidad. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora miren, con estas mismas palabras vamos ahora nosotros al libro del Apocalipsis. Nos encontramos nosotros allá en el libro de Apocalipsis con el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a leer en este caso el versículo 7 y 8. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Miren, Jesús está hablando acá. Fíjense en que las mismas palabras de Isaías la va a repetir acá. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, quienes son los que mataron a Cristo en el Calvario, los sacerdotes y todo ello, Dios lo va a hacer resucitar, porque Jesús le dijo, no me veréis hasta que me veas viniendo en el reino de mi Padre. Y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y quiera y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjense en el mismo calificativo de Dios el Padre, el Todopoderoso. Y si leo el versículo 17 y 18 del mismo capítulo, dice, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, me aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué hermoso. Jesús, el ser divino, el eterno, el que vino y tomó mi naturaleza humana para identificarse con mis pasivos y comprenderme en el dolor y en el sufrimiento, y para pagar la deuda en la cruz del Calvario con su vida inmaculada y perfecta. Mis amados queridos, Él me dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades, del sepulcro, para darme la vida eterna cuando vuelva en gloria. Él es el primero y el último, el alfa y el omega, principio y fin. Y si yo me voy ahora, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 22, ahí me encuentro entonces con los versículos 12 y 13. También está hablando Jesús. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, el omega, principio y fin, primero y último. Qué hermoso. Y las últimas palabras que le dirige a Juan, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús, le contesta el apóstol Juan. Qué hermoso, mis amigos queridos. Jesús es eterno. Jesús habita la eternidad conjuntamente con el Padre. Ahora miren, ¿quién puede a mí darme un veredicto más perfecto acerca de la divinidad de Jesús? Cualquier teólogo que busquemos en esta tierra, el más prestigioso que ustedes quieran buscar, o el Padre Dios. ¿Quién me puede dar el mejor testimonio de quién es Jesús eternamente? Yo creo que Dios el Padre, ¿verdad? Entonces le vamos a preguntar a Dios el Padre, por favor, que Él nos hable y nos diga realmente quién es Jesús. Miren, en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, desde el verso 5, dice así, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y vamos a ver en qué contexto es que he engendrado Jesús. Esto no es cuando que Jesús fue creado, como no. Está hablando del momento que va a introducirse Jesús en el vientre de la Virgen María para nacer como uno de nosotros. Sigue diciendo, y otra vez,
yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, o sea, note, yo seré a él padre, porque Jesús tiene vida propia, es eterno. El Padre tiene vida propia, es eterno. Pero en el plan de la salvación, yo seré a ti padre. Y Jesús, yo seré a ti hijo. Por eso es que cuando el ángel Gabriel le da el mensaje a la bienaventurada Virgen en el Evangelio de Lucas, le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, en el contexto humano. ¿Verdad? Hermoso. Ahora bien, ¿qué dice el Padre del Hijo? Y dice el versículo 6, adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre dice que le adoren a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es Dios y es eterno, igual que Él. Cuando yo voy al libro de Apocalipsis de nuevo, por ejemplo, en el capítulo 19, cuando el ángel Gabriel está con el apóstol Juan allí, fíjense en ustedes desde el versículo 9 al versículo 10 del capítulo 19 del Apocalipsis, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Qué tremendo! Gabriel le dice, no te postres delante de mí. Yo soy consiervo tuyo. Adora solo a Dios. Y si el Padre me dice ahí en la carta a los Hebreos que nosotros debemos adorarle a Jesús, es porque Jesús es Dios. Ahora, ¿qué más sigue diciendo el Padre? Versículo 7 en adelante, en la carta a los Hebreos, siempre el capítulo 1. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverá y serás mudado, pero tú eres el mismo y tu año no acabarán. ¿Qué tal? El Padre al Hijo, tu trono, oh Dios, y tú, oh Señor, creaste. Qué exaltación tremenda, mis amados queridos. ¿Quién puede negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo si el Padre mismo la está exaltando en toda su gloria? Ahora, para terminar, vamos al libro de Génesis, cuando comenzó la creación en esta tierra. Saben ustedes que cuando se estudia los detalles, por ejemplo, hay un término cuando aparece Dios allí como creador, el término es Elohim, y la palabra Elohim, que aparece más de 1500 veces en el Antiguo Testamento, es una palabra que está siempre en plural. Y la palabra Él es Dios en singular. Y entonces cuando Dios ejecuta la creación del hombre, fíjense en lo que dice la palabra de Dios allí. Por ejemplo, si tomamos el libro de Génesis, el capítulo 1 primeramente y el versículo 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y en las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía. O sea, ahí estaba la persona divina del Espíritu Santo. Ahora fíjense en al crear al hombre, ¿qué dice el versículo 26? Entonces dijo Dios, Elohim aparece allí en el hebreo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero nota en el verso 26, hagamos, no dice haré al hombre a mi imagen, hagamos, pluralidad. ¿Quién está ahí? El Padre y el Hijo creando al hombre a su imagen y semejanza. Sí, amigo, en toda la Biblia aparece siempre esa expresión, y cuando se estudia vemos a la humanidad
obrando siempre en conjunto. Para terminar, quiero ir a la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Corintio. Allí quiero yo compartir con ustedes un detalle muy importante. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versos 19 al 21. Leemos lo siguiente: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, amigo, Jesús siendo Dios, siendo eterno, siendo creador, siendo sustentador de todas las cosas, nació en este mundo para que tú y yo podamos realmente comprender el inmensurable amor de Dios y para que Él en su humanidad logre la victoria que nosotros hemos perdido. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán, porque vino a salvar lo que el primero perdió. Mis amados queridos, que estas meditaciones nos ayuden a comprender la gloria que encierra la persona de aquel con cual caminamos cada día. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén.